Vamos a hablar en esta presentación de demencia, que la verdad es un tema bastante importante porque es muy relevante para la sociedad actual y tiene mucho que ver con cómo, ¿cierto?, tratamos a la población adulto mayor y cómo eso nos define también como sociedad. Em, Siempre está este tema, ¿no?, de que la vejez es como la parte final donde ya no hay mucha capacidad de realizar cosas y eso ha ido cambiando con el tiempo. Antiguamente alguien de 50 años, 60 años era muy viejo y hoy en día la verdad es que son personas activas. Incluso hay un subgrupo de pacientes súper viejos, de pacientes de 80 años a más, que igual tienen capacidad de tener grado de autovalencia y de seguir siendo activos de alguna otra forma. Entonces hay que sacar un poquito esta idea de que la vejez no es sinónimo de demencia. Por supuesto que es un factor muy importante y a medida que envejece el ser humano es más probable que tenga demencia, pero no es el 100%. Y de todas formas, ¿cierto? La vejez es un periodo en el cual todavía se pueden realizar muchas funciones. Lo otro, ¿cierto? Por contrapartida, es que la demencia no es algo solo de pacientes viejos, sino que también se pueden dar en pacientes jóvenes, que, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos los pacientes con demencia vascular o demencia asociada a VIH, que vamos a ver en su momento. Acá tenemos algunos ejemplos bastante bonitos, ¿cierto? De personas que ya mayores lograron realizar bastantes cosas bien importantes y que tenemos que tratar de dar esta otra mirada de que la vejez, ¿cierto?, tiene una capacidad de aportar y no solamente de ser una zona de pérdida, ¿cierto?, o de desarraigo. Acá están estas estadísticas que son por todos conocidas, que tienen que ver con cómo va aumentando la cantidad de viejos en el mundo, para allá vamos, ¿cierto? Y por lo tanto esto es lo que se ha denominado una de las pandemias del siglo XXI, negativamente creo yo creo que hay que ser positivo en la medida en que tenemos más tiempo para desarrollar nuestros sueños, nuestras actividades, mientras lo permita nuestra salud mental. Y acá lo mismo, que esto es un poquito más gráfico en el sentido de que los países que logran sobrevidas altas se han preocupado de, bueno, cuál es la calidad de vida de esa población. Porque no basta con llegar a los 70 años, no basta con llegar a los 80 años, sino que es cómo llegaste, cuál es tu calidad de vida de esa edad. ¿Estás disfrutando esa edad o lo estás sufriendo? Si llega a los 80 años pero con una mala calidad de vida sufriéndolo, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y esto es lo que pasa en Chile, que vemos, ¿cierto?, la misma curva, obviamente, que a medida que pasa el tiempo aumentan los viejos. Lo mismo, ¿cierto? Distintas curvas, distintos años. Siempre en general las mujeres tienen una sobrevida mayor, que tiene que ver mucho con los factores de riesgo cerebrovascular, ¿m? Y otros factores también. Y esto es un estudio un poco antiguo, pero que habla de lo que también ya sabemos, de que a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de demencia. Y ojo, de que no es un 100%, o sea, no es que el 100% de los pacientes viejos tenga demencia, es un porcentaje alto, por supuesto, pero no es el 100%. Y este otro dato interesante que tiene que ver con la encuesta nacional de salud y se ve, como vamos a ver también a futuro en la presentación, de que el hecho de tener grado de educación y también todo lo que tiene que ver esto con el tener una malla social, baja la probabilidad de tener demencia. Y esto obviamente tiene repercusiones sociopolíticas muy importantes. Lo mismo acá, y esto es más agresivo aún porque tiene que ver con la clase social. Y vemos cómo a medida que aumenta la clase social, disminuye la probabilidad de tener demencia. Y esto también es muy interesante y tiene que ver con la calidad de vida, ¿ah? Como vamos a ver a continuación, la demencia tiene que ver con la reserva cognitiva, con el intrincado neuronal que tenemos, ¿cierto?, en nuestro cerebro y cómo eso se afecta por las condiciones de vida que tenemos. Y efectivamente lo que se ve proyectado a lo largo del tiempo es que los países más pobres, las personas más pobres, van a tener un crecimiento muy importante en cuanto a demencia. Y la pregunta es, ¿cierto?, de cuán preparados estamos para esta situación.
Y lo otro que es muy interesante, ponerse a buscar en PubMed, ¿cierto? Qué tan importante es en cuanto a estudio. Y vemos, por ejemplo, que demencia, si uno mete el nombre, ¿cierto? La búsqueda, esto ya hace un par de años, tiene gran cantidad de resultados, 150.000, como para comparar, a diferencia de, por ejemplo, el tema de, podría ser de depresión, que siendo tan importante tiene menos. No quiero hacer una comparación en específico con ese problema de salud, pero lo que quiero decir es que el tema de la demencia es algo cada vez más relevante, porque es hacia dónde vamos. Y es para los países desarrollados, donde está la mayor cantidad de recursos para estudio y tratamiento, es una problemática actual. Y es una problemática nuestra que va a estar a futuro. Desgraciadamente, por el tema económico-social que tenemos en nuestro país, se da esta dicotomía de que hay ciertos lugares sociales donde el tema de la demencia es muy relevante, es muy actual, y en otros lugares no, porque no ha habido este cambio demográfico en forma tan simétrica. Y también vemos de que el llegar a viejo, que tiene tanta relación con lo socioeconómico, también es muy distinto en nuestro país. Bueno, lo clásico es hablar de este tipo de diagnóstico, que fíjense tenía que ver mucho con memoria más otra disfunción cortical. Y esto estaba muy ejemplificado porque estaba muy dirigido al Alzheimer, que era como la demencia que se hablaba, ¿no? Antiguamente, la más común. Sigue siendo la más común, la neurodegenerativa más común, pero no es la única. Y lo otro que habla de esto del inicio gradual y progresivo, que también vemos, por ejemplo, una demencia vascular, que es tan frecuente, y una demencia post-TEC, que también es frecuente, de que no es ni gradual ni progresivo. Lo mismo pasa con la definición clásica del CIE-10, que este ya es un CIE-10 un poquito antiguo, que es lo mismo. Se hablaba de memoria más otra cosa. Y dejaba un poco fuera la demencia frontotemporal, muchas veces la demencia vascular, muchas veces la demencia asociada a parkinsonismo, muchas veces la demencia asociada a TEC, la demencia asociada a VIH, etc. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se habla? De que hay un trastorno cognitivo que a lo largo del tiempo genera pérdida en la autovalencia del paciente. Y esto tiene que ser por lo menos 2 déficits cognitivos. Si son más, por supuesto, ¿cierto? Pero por lo menos 2, y que puede involucrar a la memoria, pero también puede ser afasia, puede ser apraxia, agnosia, trastorno ejecutivo. O sea, no solamente quedarse con el tema de la memoria, que está como muy dirigido al Alzheimer. Y lo otro es que debemos ver esta situación bajo el prisma de la evaluación clínica, pero idealmente tener algún tipo de test neuropsicológico que me permita objetivar el déficit, y lo más importante, no tanto para el diagnóstico, sino que para el seguimiento de ese paciente. Se pierde la calidad de vida, hay que hacer este diagnóstico fuera de un cuadro confusional, ¿ya? Eso es excluyente, igual que fuera de algún cuadro psiquiátrico mayor, especialmente si está descompensado, y que este cuadro no se explica por algún uso de alguna droga, algún fármaco. Otro concepto importante y que tiene que ver con que se ha visto como una diana terapéutica, y después vamos a comentar un poquito por qué, es el tema del deterioro cognitivo, donde el paciente todavía no tiene demencia, tiene grado de autovalencia, pero el paciente subjetivamente nota que rinde menos que lo anterior, que su basal, y yo también puedo objetivarlo a través de test, ¿ya? Generalmente se habla de demencia cuando está más allá de 2 desviaciones estándar de lo normal, entonces esto sería entre 1 a 2 desviaciones estándar, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque pudiera ser que a futuro estos pacientes que tienen alta tasa de conversión, 10-15% hacia demencia, pudiera ser objetivo de darle algún tipo de tratamiento que evite, ¿cierto?, que progresen a demencia. Y acá hay un paper bastante clásico del 2011 que habla de esto, de las variantes del deterioro cognitivo, y cómo las variantes amnésticas tendrían más probabilidad de hacer un Alzheimer, por ejemplo, y las no amnésticas tendrían más probabilidad de hacer los otros tipos de demencia, una demencia frontotemporal, por ejemplo. Bueno, y acá es muy importante la historia y no quedarse con la historia clásica, ¿cierto? La anamnesis clásica, por ejemplo, una cefalea, de qué intensidad tiene la cefalea, cuándo empezó con la cefalea, etc. Esto es distinto. Yo no le pregunto a un paciente con Alzheimer o a un paciente con sospecha de demencia de Alzheimer desde cuándo perdió la memoria. Es como una paradoja preguntarle eso, ¿no? Como que ahí uno tiene que empezar a preguntar
en forma más funcional. O sea, qué cosas puede hacer, qué cosas dejó de hacer, y ahí irme orientando. Y otro que es muy importante es estar con un familiar, cosa que me corrobore lo que yo voy preguntando, ¿ya? Es muy importante que venga acompañado con la persona que conoce al paciente y que me vaya corroborando lo que yo pregunto, cosa que las cosas que el paciente no recuerde o falle, me lo pueda corroborar el acompañante. Siempre muy importante esta historia hacerla en base al nivel educacional y cultural del paciente, ¿ya? Por supuesto, insistir con el tema de los medicamentos y preguntarle, bueno, ¿se viste solo? ¿No se viste solo? Si no se viste solo, ¿es porque tiene algún problema de artrosis en el hombro, que por un tema físico no puede? ¿O es que no puede porque los conceptos de cómo colocarse la ropa, y ahí ya pensamos en una apraxia del vestir, por ejemplo, ¿ya? Cambio de personalidad, si tiene alucinaciones, no tiene alucinaciones, si ha cambiado su forma de ser. Por ejemplo, un paciente con demencia frontotemporal tiene cambios conductuales que son muy relevantes. Conductas raras, que en la noche, por ejemplo, se agite mucho, vea personas, inventa historias, ¿ya? Es muy importante hacer esta historia de la demencia con el paciente, con el acompañante, y preguntar más que el síntoma dirigidamente, ¿tiene trastorno de memoria? ¿Tiene trastorno en las praxias? Sino que ir buscando funcionalmente qué cosas hace, qué cosas ya no puede hacer y por qué no las puede hacer. Siempre es muy importante aquí tratar de descartar el uso de medicamentos y lo más relevante, ¿cierto?, el uso de benzodiazepina, ¿ya? En nuestra población nosotros sabemos que hay una gran cantidad de uso de benzodiazepina, de automedicación, y si bien muchas veces no podemos, entre comillas, culpar a todo el cuadro por este uso de medicamentos, por lo menos sacarlo de la ecuación, limpiar un poco al paciente de estos medicamentos para ver si efectivamente cumplen algún tipo de rol. Lo otro que es muy relevante dentro de la historia, tratar de dirigir nuestras preguntas hacia trastornos de memoria que son benignos, y que tienen que ver con un adulto normal, y que tienen que ver muchas veces con trastorno de la atención, ¿ya? Un paciente que está ansioso, que está, qué sé yo, trabajando, estudiando, problemas personales, en general tiene un trastorno más de la atención, más prefrontal, y que tiene una fisiopatología y una neuroanatomía muy distinta a un trastorno, por ejemplo, en Alzheimer, de memoria episódica, ¿ya? Donde ahí los pacientes tienen problemas no de dónde dejaron la llave, no si dejaron abierta o no abierta la puerta, sino que ya tienen problemas de olvidar qué es lo que hicieron la semana pasada, o que desayunaron en la mañana y desayunan dos veces. Problemas para reconocer los rostros, problemas para orientarse, se han perdido, ¿cierto? No han podido llegar a su casa, etcétera, ¿ya? Es muy importante dirigir la entrevista hacia estos trastornos de memoria que son benignos, de estos otros que ya tienen algún signo de alarma, por decirlo de alguna forma, de que pudiera haber alguna demencia, ¿ya? Tomando en cuenta siempre que, en general, la demencia que genera más trastorno de memoria, inicialmente lo más importante, la memoria episódica, es el Alzheimer. Bueno, y hay distintos tipos de causas. Están las causas neurodegenerativas, que tenemos acá alguna muestra, ¿cierto?, de la más común, que es el Alzheimer, y la segunda sería la demencia por cuerpo de Levy. Y también están las no degenerativas, que aquí la más importante es la demencia vascular, y en pacientes jóvenes cada vez más, ¿cierto?, la demencia asociada a VIH y post-TEC. Y están las potencialmente reversibles, que antiguamente se hablaban de reversibles, pero la verdad es que se ha visto que si ya la situación está establecida por un buen tiempo, es difícil que el paciente vuelva al basal. Por lo tanto, se habla hoy día de potencialmente reversibles o eventualmente tratables, ¿no? Y acá está este paper que también es muy claro, que tiene que ver con esta ubicación anatómica de los distintos tipos de memoria. Por supuesto que no hay un correlato absolutamente exacto, pero en general, cuando hablamos de problemas de atención, problemas de memoria de trabajo, prefrontal, está anatómicamente muy alejado de la memoria episódica, de la memoria semántica, ¿cierto? Que, por ejemplo, se afecta en el Alzheimer, que es mucho más temporal, temporal medial. Bueno, ¿cuál es el estudio cognitivo básico? Explorar la conciencia, siempre descartar que el paciente no esté dentro de un cuadro confusional, el lenguaje, las praxias, las náuseas, las pruebas ejecutivas también son muy importantes,
Y hay varios test que nos ayudan, nos orientan y nos permiten seguir en el tiempo a los pacientes con respecto a sus déficits. Aquí está el famoso Mini-Mental, ¿cierto? Que fue descrito el año 74 por este matrimonio de Marshall y Susan Folstein, y que fue ideado, ¿cierto?, para poder diferenciar pacientes con cuadros depresivos o psiquiátricos de pacientes con deterioro cognitivo, y que debido a su rápida performance y que tiene una gran capacidad de tamizaje, se ha extendido universalmente y hoy en día lo que más se ocupa como tamizaje. También está la batería frontal, que dentro de sus autores está la doctora Lachesky, que es una de las puntales de la demencia, ¿cierto?, en nuestro país, y que tiene que ver más con pruebas frontales, como la afluencia verbal, el test Go-No-Go, etc. Está muy, muy específico en esa zona. Y después hay otros test que son un poco más amplios, más largos, que te permiten diferenciar entre un perfil más anterior, una demencia frontotemporal, por ejemplo, de un perfil más posterior, más de trastorno de memoria, un Alzheimer. Y aquí está el Addenbrooke test, que también se ocupa bastante, ¿cierto? Y que tiene muchas similitudes con el MoCA, por ejemplo. Hay otros test, por ejemplo, acá aparece el test de reloj, que sirven como tamizaje. O sea, no te dan tanta información específica, pero sí te dicen que hay un problema y que puede ser un paciente que hay que seguir explorando sobre qué problema tiene. Porque el test de reloj, para que no resulte, entre comillas, puede ser por muchas cosas. Puede ser por una negligencia, puede ser por una apraxia constructiva, puede ser por un trastorno del lenguaje, etcétera, ¿ya? En ese sentido no es tan específico, pero sí te habla de que es sensible y que hay un problema. Y si el paciente no sabe leer ni escribir, que podría ser un problema para el test de reloj, está la copia de la casa o también está que te cuenten un poco la tarjeta de agosto, donde uno ve funciones ejecutivas, porque hay que programar cómo describir la lámina, uno ve también lenguaje, uno ve las praxias, porque el paciente tiene que tener cierta noción estructural, por ejemplo, el niño que se va a caer o la señora que está viendo que se cae el agua, ¿cierto? Y lo otro que nos ayuda bastante son algunas funciones frontales, por ejemplo, la empatía, ¿ah? El darse cuenta de que la señora no se da cuenta que se está cayendo el agua, eso también es muy relevante que lo detecte un paciente. Pero de nuevo es como más tamizaje. Acá aparece una tabla, un pequeño resumen de los test que más se ocupan, viendo, ¿cierto?, cuáles son cosas positivas y cuáles negativas. ¿Qué es lo importante? Que no es que haya el test definitivo. De hecho, cuando uno tiene la posibilidad de tener un neuropsicólogo trabajando en una clínica de memoria, ellos tienen una gran cantidad de test, mucho más de los que coloco acá. ¿Qué es lo relevante? Que estos son test que se puede hacer, entre comillas, al lado del paciente, que son relativamente fáciles de hacer y que, bueno, ahí están sus cosas positivas y negativas, y que lo más importante es que nos pueden dar un puntaje, cierta cuantificación, que nosotros podamos seguir en el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que se estudia para ver estas famosas demencias tratables o eventualmente reversibles? El TAC de cerebro es muy importante. Y la verdad que es lo que más se ocupa, es lo más extendido, porque fácilmente permite ver TEC, permite ver algunos tumores de lento crecimiento, permite ver un subdural crónico que a lo mejor el paciente no ha tenido focalidad, pero que al crecer esto en forma, ¿cierto?, lenta puede dar deterioro cognitivo. Está el famoso hidrocéfalo del adulto con la tríada de Hakim, trastorno esfinteriano, trastorno de la marcha y síndrome alteración cognitiva. Y están, por supuesto, los múltiples infartos cerebrales. Entonces, el escáner, para poder ver cosas estructurales que me están explicando el caso, incluso algunas que pudieran ser tratables, como el hidrocéfalo normotensivo o un subdural crónico, es muy bueno. Es lo que más se pregona y es lo que sí o sí uno siempre debería pedir como entrada. La resonancia se deja ya para casos específicos donde uno quiere ver algún detalle como especialista o para demencia rápidamente progresiva. La función renal y hepática es muy importante, ¿cierto? Es muy prevalente la encefalopatía renal y hepática, las pruebas tiroideas, especialmente en mujer joven, siempre tratar de pedir antitiroglobulina o alguna de las otras pruebas que se piden para descartar Hashimoto, un hemograma para descartar anemia crónica y que esté asociado, ¿cierto?, a déficit de B12, un BLR, un VIH,
Hoy en día, en general, se debería pedir un VIH a todos los pacientes. Lo clásico es tratar de pedirlo en pacientes con demencia joven que tengan un síndrome, ¿cierto?, cognitivo-motor. ¿Ah? Pero la verdad es que uno debería expandir siempre ese estudio por la prevalencia que ha ido, ¿cierto?, aumentando en nuestra población. Y por supuesto los niveles de vitamina B12, entre otros exámenes. Estos son los más comunes que se piden y que lo ideal es que pudieran llegar a la clínica del especialista, la clínica de memoria ya realizado. Acá aparece un subdural crónico que, si es de lento crecimiento, a pesar de lo expresivo que es la imagen, el paciente perfectamente podría tener solo un cuadro de deterioro cognitivo como presentación, o alguna focalidad pero muy sutil. Y acá aparece el hidrocéfalo normotensivo del adulto, ¿cierto? Con lo que ya les comenté, la tríada de Hakim, y que con resolución quirúrgica el paciente en un estado inicial podría revertir sus síntomas cognitivos. ¿Cuándo yo voy a pedir una resonancia, una punción, un electro? Cuando estoy hablando de una demencia rápidamente progresiva, estamos hablando de un deterioro cognitivo que el paciente pierde su autovalencia en menos de un año, muchas veces en menos de 6 meses, y ahí sí o sí una resonancia para descartar prioni, una encefalitis límbica o autoinmune, ¿cierto? Una punción para descartar una meningitis crónica, una vasculitis, y electro porque hay estados no convulsivos, por ejemplo, que pudieran dar un deterioro cognitivo subagudo, y por supuesto la imagen clásica pseudoperiódica en la escleronopatía. Bueno, una vez que yo descarto estos cuadros demenciales que pudieran ser eventualmente reversibles, caigo dentro de lo que ya digo, es una demencia. Y esa demencia, en general, puede tener mucho sustrato neuropatológico, pero es difícil llegar al diagnóstico preciso. ¿Ya? Para eso tendría que hacer biopsia. El diagnóstico final para un Alzheimer, para una demencia de un cuerpo de Levy, ¿cierto?, sería hacer biopsia. Obviamente es algo que no se realiza en la práctica. Muchas veces los estudios con PET scan o con alguna resonancia avanzada, como vamos a ver, eso también se ve más en investigación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? De que cuando uno ya habla de demencia, hay un sustrato neuroanatómico genotípico que no siempre tiene un correlato 100% con el fenotipo, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo voy a tratar? Yo voy a tratar al paciente, voy a tratar los síntomas que tiene el paciente y el perfil que me muestra el paciente. Eso, insisto, no es 100% seguro de que finalmente sea la enfermedad. Me explico. Hay pacientes con Alzheimer que tienen una variante que es la variante frontal. Entonces, fenotípicamente se comportan como una demencia frontotemporal y tengo que tratarlo en ese sentido. Puede que después, si yo hiciera una biopsia, aparecería de que ese fenotipo de demencia frontotemporal, chuta, era un Alzheimer. Pero para efectos clínicos, yo tengo que llevar a cabo mi tratamiento, mi visión, por el fenotipo, ¿ya? Eso es lo que hoy en día, que no tenemos tratamientos tan específicos ni tan cambiadores de enfermedad, es lo que se hace. Puede que a futuro, cuando haya alguna tratamiento específico, ¿cierto?, y que cambie la historia de la enfermedad, sea más necesario tener una biopsia o sea más necesario tener un estudio genético acorde para cada caso. Pero insisto, hoy en día en general uno habla de fenotipo. Y ojo, de que no siempre el fenotipo, si yo hago un estudio molecular o hago un estudio con biopsia, va a corresponder efectivamente con la patología. Por eso que yo, cuando veo a un paciente con Alzheimer, yo digo, tiene un perfil tipo Alzheimer, se comporta, su fenotipo es como un Alzheimer. Claro, lo más probable es que una biopsia, un estudio molecular me lo confirme, pero ojo, de que hay presentaciones atípicas y puede que no sea así, ¿ya? Pero por lo menos hoy en día nos basamos mucho en esto, ¿cierto? En cuál es la clínica y cómo eso nos va orientando a medida que evaluamos al paciente. Acá tenemos un poquito lo mismo que he estado comentando, de que hay ciertos parámetros anatómicos, ciertos parámetros celulares, ciertos parámetros en proteína, proteinopatía se hablan hoy día, todo basado en una genética. Hay todo también un ambiente que modifica todo esto y me va a dar nuestra clínica, nuestro fenotipo, que es lo que yo como médico general, como neurólogo, como geriatra, ¿cierto? Es lo que yo voy a ver y es lo que voy a tratar de tratar. Acá aparece un sinfín de proteínas que están en relación con los distintos tipos de enfermedad.
Alzheimer, por ejemplo, tiene que ver con la proteína tau, tiene que ver con beta-amiloide. Tauopatía tiene que ver con esta proteína en específico que se ve en demencia frontotemporal, por ejemplo, la alfa-sinucleopatía, que tiene que ver con la enfermedad de cuerpo de Levy, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas proteínas que se han descrito, muchos genes, y eso puede ser un poco confundente para el clínico. Lo que nos interesa a nosotros como clínicos es ver el fenotipo, conociendo esto, por supuesto, y tomándolo en consideración por si a futuro existiera alguna terapia específica para los distintos tipos de sustrato genético, anatómico, etc. Acá aparece un poco con cada enfermedad cuáles son las proteínas que están afectadas en forma más simplificada, ¿cierto? Pero como les digo, se han descrito una gran cantidad de alteraciones genéticas, proteínas, etcétera, que explican muchas de estas enfermedades. ¿Ya? Pero finalmente lo que uno ve, insisto, es el fenotipo, es la clínica, es cómo se expresa esto en la vida real. Y acá lo que yo les comentaba, ¿no? Que si uno hace una biopsia en demencia, la verdad es que aparecen una gran cantidad de patología, y muchas veces, ¿cierto? No hay una discrepancia absoluta, no es uno a uno con mi sospecha clínica. Ya siempre se habla de que mi sospecha clínica con respecto a la biopsia, con respecto a lo molecular, con respecto a lo patológico, es un 60% cercano a eso. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso que uno muchas veces habla más de un perfil de Alzheimer, de un perfil de demencia frontotemporal, un perfil de demencia subcortical a la manera parkinsoniana, etc. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tratamos? Lo que les comento, ¿cierto? El fenotipo. Y que es muy importante tranquilizar a la familia dentro de lo que se pueda, explicarle cómo va a seguir esta enfermedad, cuál va a ser el curso, porque si bien no tenemos terapias curativas, sí por lo menos nos podemos adelantar un poco hacia cómo va a evolucionar y muy importante sobre qué cosas no hay que hacer. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de cuerpo de Levy, bueno, obviamente no exponerlo a los neurolépticos, ¿ya? Un paciente con Alzheimer, no exponerlo a benzodiazepina, etc. ¿Y cuáles son las demencias más frecuentes? Bueno, lo más frecuente es el Alzheimer y siempre ahí hay una pelea en segundo lugar con lo vascular y también la otra demencia neurodegenerativa que es muy común en la enfermedad por cuerpo de Levy. Y esto también tiene que ver con la edad, porque ya en pacientes más jóvenes empieza a aparecer, más joven me refiero, peri-50, empiezan a aparecer ya pacientes, ¿cierto?, con demencia frontotemporal o de demencia vascular también, la demencia asociada a VIH. ¿Mm? El Alzheimer es la más común de todas. Es una patología que tiene un lento desarrollo, salvo algunas variantes. Hay una acumulación de beta-amiloide en placas que genera, ¿cierto?, una disfunción a nivel neuronal. Y qué importante que cuando yo tengo un paciente que ya está postrado, es difícil evaluar cuando ya está postrado si llegó a ese estado de postramiento desde un Alzheimer o desde una demencia frontotemporal. Las principales diferencias clínicas donde yo puedo decir, sí, este paciente parece Alzheimer, no, este paciente parece demencia frontotemporal, no, mira, parece una variante del Alzheimer, etcétera. Eso se ve en los estadios iniciales con los síntomas iniciales. ¿Y qué es lo que predomina del paciente con Alzheimer inicialmente? Mucho trastorno de memoria episódica, que luego va afectando el resto de las memorias, pero la episódica es muy importante. No recuerda lo que hizo en la mañana, no recuerda lo que desayunó, no recuerda dónde fue de vacaciones el último verano, qué sé yo. Y empiezan a agregarse muchas veces afasia, empiezan a agregarse apraxia constructiva, apraxia del vestir, no tienen la concepción para colocarse la ropa, se pierden, es muy fácil que se pierden, algunos trastornos conductuales, pero que son menores al comienzo, no es lo predominante, algunas alteraciones que con el tiempo llegan a la pérdida del control de esfínter, pero lo principal es esta alteración de la memoria episódica, este desconocimiento de los rostros, que es muy importante, y se ponen muy apráxicos, apraxia constructiva, una persona que todo el tiempo dibujaba, ahora tiene problemas para dibujar, la mujer o el hombre, ¿cierto?, que hacía sus tareas hogareñas, ahora le cuesta realizarlos por pérdida, ¿cierto?, en las praxias para realizarlo, etc. Acá aparecen
lo clásico, ¿cierto? Que aquí sí, como estos diagnósticos están dirigidos para el tema del Alzheimer en forma específica, aparece la memoria como algo importante, ¿ya? Ojo que esto no es lo mismo a lo que comentábamos al comienzo, que es como la demencia en general, que hoy en día se habla que la demencia en general tienen que ser dos funciones cognitivas por lo menos, que pueden ser memoria o no. En cambio aquí, como estamos hablando de Alzheimer, sí la memoria es predominante y inicialmente lo que más llama la atención es la memoria episódica, los hechos que va olvidando el paciente. Se acuerda súper bien lo que pasó cuando era pequeño, en su infancia, etcétera, pero no se acuerda qué comió en la mañana. Muchas veces desayunan 2, 3 veces o le piden a otra persona que les dé desayuno cuando ya han desayunado. Y bueno, lo mismo, ¿cierto? Hay deterioro cognitivo en todo más campo. De nuevo, las cosas de demencia en general, de que no tiene que haber un cuadro confusional, no tiene que haber algún fármaco, ¿cierto? Dando vuelta. Y esto es muy importante, lleva una explicación muy plausible de por qué los medicamentos no han funcionado. Cuando yo estoy en demencia, ya es porque el paciente pasó una etapa preclínica a una etapa, cierto, de deterioro cognitivo y lleva años con la patología. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que cuando yo veo ya el escáner, o claro, el escáner con atrofia y clínicamente el paciente tiene Alzheimer y el mini-mental ya está alterado, es porque lleva mucho tiempo previo. Hoy en día lo que se está tratando de detectar es la etapa preclínica. Y acá dar medicamentos o idear ciertas estrategias para prevenir o para bajar la tasa de conversión a demencia. ¿Y qué cosa muy importante? Por ejemplo, el beta amiloide, que se va acumulando en el cerebro y que se puede ver a través del PET scan. ¿Cuál es el problema de esto? Que es un examen caro, difícil de adquirir. Hay otro tipo de proteínas, por ejemplo la proteína tau, que también va aumentando. Y esto sí, como vamos a ver a continuación, se puede detectar, y hoy en día hay algunos estudios de detección en sangre. Y eso podría ser un diagnóstico bastante inicial de Alzheimer, y quizás en esos estadios iniciales darle tratamiento podría tener una respuesta clínica mucho mejor que lo que tenemos ahora. Y esto es lo mismo, ¿no? De que cuando yo veo a un paciente con Alzheimer, lo veo acá, cuando ya la verdad ha pasado mucha agua bajo el río y probablemente las neuronas, ¿cierto?, ya están muy comprometidas y no hay mucho que hacer. Y acá, ¿cierto?, están los estadios de Braak y Braak que ellas estudiaron, cómo se va desarrollando primero a nivel de inicial de los temporales y luego se va expandiendo, ¿cierto?, la acumulación de placas al resto del encéfalo, ¿ya? Acá se ve una clásica imagen, ¿cierto?, de un cerebro sano y otro ya atrofiado, y obviamente aquí yo puedo sumergir al paciente en memantina, lo puedo bañar con memantina, pero ya estamos hablando de un sustrato que está muy dañado. Entonces, eso podría explicar por qué los resultados de los medicamentos hasta ahora son tan modestos. Lo mismo, ¿cierto? Y acá esto es muy importante de determinar, de que cuando yo pido un escáner, cuando yo estoy estudiando a un paciente por una demencia, tiene un perfil que es un Alzheimer, pero estoy en un estudio inicial, yo no pido el escáner para ver el Alzheimer, yo pido el escáner para descartar las cosas tratables. Porque cuando el paciente está empezando con el Alzheimer, la verdad que el escáner no me va a dar mucha información. Lo principal aquí es descartar que este paciente supuesto, ¿cierto?, no tenga un hidrocéfalo normotensivo, no tenga un subdural crónico, no tenga muchas lesiones vasculares, etc. Ojo que hay muchas variantes del Alzheimer. El Alzheimer, como es tan común, tiene bastantes variantes. Hay algunas que son variantes de rápida progresión, o sea, pacientes jóvenes y que en menos de 60 años ya están postrados. Hay una variante de trastorno del lenguaje que es la fase alogopénica, ya donde el paciente tiene mucha dificultad en encontrar las palabras y que prelude, ¿cierto?, al Alzheimer, a la demencia. Incluso hay un fenotipo frontotemporal, pacientes que tienen mucho depósito de placa hacia nivel frontal y la verdad que puede ser indistinguible de una demencia frontotemporal. Y también hay pacientes que tienen mucho problema para ubicación espacial y para determinar objetos en el espacio, que es la atrofia cortical posterior. Y que también esto puede ser previo, años, ¿cierto? O un buen tiempo a desarrollar posteriormente una demencia. Entonces también ojo con eso, de que hay algunas variantes del Alzheimer y que pueden ser bastante confundentes. Esta es la evolución en el tiempo, que si se fijan, las drogas sintomáticas tienen cierta mejoría al comienzo, pero después, ¿cierto?, pierden esa mejoría. Y las drogas que son modificadoras de la enfermedad lo que hacen no es que el tipo se recupere, sino que hace que el deterioro
la curva de deterioro sea menos intensa, menos fuerte, pero se sigue deteriorando igual. Y que tiene que ver, como les comento, con que ya estamos hablando de un cerebro que cuando tú hiciste el diagnóstico clínico ya obviamente hay mucha atrofia, mucho daño. Hay algunos estudios, esto es una publicación de la Clínica Las Condes, que se ha visto que un predictor que puede darnos una luz sobre qué paciente va a ser una demencia de Alzheimer o no, tiene que ver con el tamaño, ¿cierto?, del hipocampo, ¿ya? Y lo otro que puede servir es como pronóstico, ¿cierto?, para ver cómo va progresando la patología, ¿ya? Esto es algo bastante específico y en general no se ocupa, ¿ah? O sea, lo que más se ocupa en imagen es esta escáner inicial para tratar de descartar que no hay alguna demencia tratable. Este otro de imágenes sirven para tener más información sobre la probabilidad de desarrollo o la evolución, pero la verdad es que hasta el día de hoy, por el tema de las terapias actuales disponibles, no va a cambiar la conducta, ¿ya? Pero de todas formas es bueno que lo conozcan. También están estos estudios avanzados que tienen que ver con PET scan, con el metabolismo cerebral, y donde se ve acá, ¿cierto?, donde claramente hay pérdidas, ¿cierto?, de metabolismo a nivel de los hipocampos, ya que hay menos color rojo en esta zona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema del PET scan? Que obviamente es un examen de difícil acceso que puede servir para estudio, pero no puede servir para incluirlo en una guía clínica, por ejemplo. Y acá lo que yo les comentaba, un estudio del Neurology del año pasado y otro estudio del Nature, que es de este año, y que habla de la capacidad de encontrar un apoyo diagnóstico con un examen de sangre, ya así de fácil, donde se encuentra esta proteína fosforilada, ¿cierto? Tau 181, que se ve más en pacientes con Alzheimer, y que como aparece acá, se ve más en Alzheimer y no se ve en otras demencias, por ejemplo en demencia frontotemporal. ¿Bien? Acá de nuevo, ¿cierto? Ven como en Alzheimer se ve efectivamente un aumento, a diferencia de otros tipos de demencia, como las fases progresivas no fluentes, una demencia frontotemporal variante conductual, una PSP, etcétera, pacientes normales o también con deterioro cognitivo, y aquí es bastante específico, ¿ah? Así que puede que a futuro sea un apoyo si es que se sigue desarrollando esta técnica, ¿ya? Incluso tiene un correlato con los grados de BRAC, ¿ya? Mientras más alto grado de BRAC es porque hay más atrofia, hay más expresión de placas de amiloide, y esto también tendría un correlato con eso. Entonces, la verdad es que es un tema bastante interesante que probablemente se desarrolle a futuro. Bueno, la demencia vascular es la segunda en frecuencia, se asocia mucho con Alzheimer, ya por la prevalencia de patología cerebrovascular. ¿Y cuál es la diferencia? Es que esto es escalonado, ¿ah? Porque obviamente la manera vascular cada cierto tiempo tiene el accidente vascular y ahí va bajando su funcionalidad al paciente. La etiología múltiple puede ser por muchos lacunares, puede ser por un infarto estratégico, por ejemplo en tálamo o en el valle silviano izquierdo, corticales múltiples o algunas formas, ¿cierto?, que son subcorticales. Muchas veces se asocia con trastornos conductuales, con síndrome pseudobulbar, y uno al examen físico encuentra alguna focalidad. Muchas veces tienen muchas alteraciones de la marcha, que me tienen que hacer el diagnóstico diferencial con la tríada de Hakim, y también trastorno esfinteriano, que de nuevo también tienen que hacerme el diagnóstico diferencial con la tríada de Hakim. Acá, por ejemplo, se ve un infarto, ¿cierto?, a derecha, grandota, y una secuela del caudado derecho. Aquí hay unas lesiones pequeñitas, pero en lugar estratégico, tálamo medial bilateral. Y acá se ve mucha lesión de sustancia blanca bilateral, ya que también es una forma muchas veces asociada a mucho infarto lacunar. Esta es una escala que en su momento tuvo bastante difusión, que es la escala de Jaczynski, y que habla de lo mismo, ¿no? De que en la medida en que hay ciertas características que son más vasculares, eso va a dar un puntaje mayor que va, o sea, menor, que va a orientar hacia más una demencia multiinfarto, cuando tiene más puntaje, que un Alzheimer, que es cuando no están estas características. Ya, por ejemplo, la habilidad emocional que se ve en el síndrome pseudobulbar da más puntaje para algo cerebrovascular. El antecedente de hipertensión, de diabetes o de accidente vascular también da puntaje, etc. ¿Ya? Muchas veces es difícil hacer la diferencia, y ahí uno habla de que el paciente tiene una demencia mixta, tiene algunos componentes cerebrovasculares y otros componentes de Alzheimer. La demencia frontotemporal se ha estudiado bastante este último tiempo. Tiene que ver con demencia en pacientes jóvenes con disfunción de la corteza del lóbulo frontal.
hay mucho problema ejecutivo, conducta inadecuada, falta de empatía, y en un comienzo sin tanto trastorno de memoria, ya lo que nos va a hacer una diferencia con el Alzheimer. También se asocia a trastorno del lenguaje como afasias progresivas no fluentes y en algunos casos se asocia con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? Como les digo, este último tiempo ha sido bastante estudiado este tipo de demencia porque se da más en pacientes jóvenes, activos socialmente muchos de ellos y que son muy disruptivos, porque estos cambios conductuales son un gran problema para la familia y muchas veces consultan primero con el psiquiatra antes que con el neurólogo por estos trastornos conductuales. Acá hay una diapositiva bastante compleja donde aparecen todo el sustrato patológico y molecular, donde hay distintas proteínas que se han llamado proteinopatías, que darían explicación a las distintas variantes de la demencia frontotemporal, porque está la variante conductual, está la fase progresiva, ¿cierto? Acá. Entonces, habría cierto correlato entre ciertos cuadros clínicos y algunas proteínas en específico. La verdad que hoy en día, como no hay un tratamiento específico para cada proteína o cada cuadro en especial, no hay una aplicación clínica muy relevante y uno se queda con el fenotipo, con lo clínico, ya con el trastorno de conducta en este caso o con trastorno de lenguaje acá. Puede que a futuro haya cambio en ese sentido, haya dianas terapéuticas y sea muy importante saber específicamente cuál sea la proteína que está fallando si es que hubiera tratamiento para ello. ¿Bien? Y acá recordar, ¿cierto? Lo que ya les comentaba, ¿no? Lo más llamativo de la demencia frontotemporal es estas variantes que tienen que ver con la conducta y que pueden ser muy disruptivos socialmente y especialmente para la familia. Ya la inhibición, por otro lado apatía, pérdida de empatía, muy perseverante, se pueden poner compulsivos. Esto se puede asociar al uso de drogas, por ejemplo, o a comer en forma compulsiva o a fumar en forma compulsiva, mucha hiperoralidad y estos problemas ejecutivos, que no les permiten realizar sus tareas, especialmente cuando tienen que hacer su trabajo común y corriente, ¿cierto? Tienen muchos problemas para llevarlo a cabo. Y acá está la típica imagen donde se ve una atrofia principalmente hacia frontal, pero ojo de que en una inicial imagen, típico escáner que uno pide para descartar las cosas más estructurales, no se va a ver. O sea, cuando yo ya tengo un paciente con una demencia frontotemporal muy avanzada, ahí ya se ve claramente alguna alteración en el escáner y en la resonancia. ¿Ya? La resonancia, por supuesto, es mucho más sensible, tiene mejor anatomía que el escáner. Y hay un gran grupo también de demencia asociada a Parkinson, que lo principal es tratar de diferenciarlo del Parkinson idiopático. Ya el Parkinson idiopático se asocia a una demencia, pero después de por lo menos 10 a 15 años de evolución. A diferencia de la atrofia multisistémica, cuerpo Levy, corticobasal o PSP, de que más o menos cerca o menos de 2 años de evolución de los síntomas motores, ya el paciente tiene un deterioro cognitivo. ¿Ya? En general predomina lo subcortical, o sea, es un paciente muy apático, disejecutivo y que se acompaña de todos los síntomas parkinsonianos en todos estos cuadros, salvo la degeneración corticobasal, que como nosotros sabemos, tiene este componente cortical donde hay una gran apraxia, hay mucha alteración sensitiva cortical, incluso la expresión más dramática es la famosa mano alienada, donde el paciente pierde el control de una de esas extremidades. Y la demencia rápidamente progresiva, solo mencionar que es cuando el paciente en forma rápida pierde la autovalencia y cae de la postración. Estamos hablando de meses, menos de 6 meses, en algunos papers dice 1 año o 2 años, pero en general esto es algo rápido, o sea, menos de 6 meses ya el paciente está muy mal. Y esto es una urgencia neurológica, requiere hospitalización. ¿Para qué? Para descartar cuadros importantes como una prionopatía, un Hashimoto, una meningitis crónica, etcétera. Y sí o sí, paciente con demencia rápidamente progresiva, por lo menos debe tener una resonancia, por lo menos un electroencefalograma y por lo menos una punción lumbar. Además de todos los exámenes generales, ¿cierto?, para descartar causas tratables de cuadros demenciales. Bueno, ya yendo a la segunda parte y la parte, entre comillas, un poquito más devastadora que tiene que ver con el tratamiento, ¿qué es lo que nosotros podemos hablar? Que hay cierta prevención primaria, algunos cuidados ecológicos, siempre ponerle atención al cuidador y un tratamiento del paciente es sintomático y específico.
¿Por qué estamos hablando de prevención? Porque se supone, la idea, ¿cierto?, es tratar de que no se cumplan estas curvas, ¿ah? O sea, tratar de llegar en forma muy inicial a incidir en el desarrollo de estas curvas, o si es que están presentes o el paciente tiene la predisposición, tratar de aminorarlas. La prevención primaria tiene que ver con eso, ¿no? Con manejar el sobrepeso, la hipertensión, la dislipidemia, el tabaco, ejercicio, evitar el alcohol excesivo, tener actividad intelectual y participación social. No se refiere a que todos sean ingenieros de la NASA, sino que se refiere a que tengan una actividad rica intelectual y tengan compañía de familia, de amigos, que se relacionen con otras personas. Esta es una gráfica bastante interesante que muestra cómo hay ciertas cosas genéticas, ¿cierto? Como la ApoE, que da cierto porcentaje de etiología del cuadro, de que vas a tener más riesgo. También el hecho de que tengas familiares, ¿cierto? En primer grado, con Alzheimer, por ejemplo, aumenta el riesgo, pero después ya tenemos ciertos porcentajes que tienen que ver con el nivel educacional, incluso la pérdida auditiva, la hipertensión, la obesidad, el fumar, el hecho de tener cuadros depresivos, la interacción social disminuida, la diabetes, todo esto incide. Y podemos hablar de que un tercio de, entre comillas, la probabilidad de tener o no demencia pudiera ser algo prevenible por sobre el resto que ya es una condición innata, ¿cierto?, de la persona. Pero fíjense que hay un porcentaje no menor que uno pudiera intervenir. Acá está los 10 puntos como clásicos, ¿cierto?, que habló en algún momento la Sonepsin sobre las cosas que uno debería realizar para poder llegar a tener una vejez más o menos saludable. Y acá hay un tema bien interesante, que es este estudio de las monjas que demostró un poco lo mismo, ¿no? De que había cierta reserva cognitiva y que esa reserva cognitiva tenía que ver con niveles, ¿cierto?, educacionales un poco más altos y con mayor interacción social. Y en este estudio se vio, ¿cierto?, en un grupo cerrado, como en un convento, cómo las personas que estaban asociadas a tareas más intelectuales o tareas que tenían más riqueza intelectual y más malla social tenían menos, menos repercusión y menos riesgo de demencia. ¿Ya? Y como era una población cerrada, y ellas donaron en este estudio la posibilidad de hacer biopsia, se pudo comprobar. ¿Mm? ¿Cuáles son las medidas ecológicas? Integrar dentro de lo que se pueda a la persona la dinámica familiar, adecuar espacios físicos, especialmente para prevenir accidentes en la cocina y en el baño, que son muy riesgosos. Siempre tratar de tener rutinas más o menos estables con los pacientes, respetar las horas de sueño, y ojo que los pacientes viejitos tratan, cuando se desorientan, de dormir como lo hacían cuando eran jóvenes o como era su cosa normal. Entonces, mucho paciente rural, por ejemplo, se va a acostar a las 8 de la noche. Y ya sabemos que los pacientes añosos duermen menos, entonces obviamente el paciente a las 2 de la mañana ya está despierto, agitado, etcétera. Hay que tratar, ojalá, de llevarlo a dormir lo más tarde posible dentro de lo que se pueda, para que tengan un sueño útil y permitan también descansar al resto de la familia. Supervisación secuencial, o sea, no que una persona esté las 24 horas con el paciente, porque eso es muy cansador, sino que tratar de tener cierto apoyo. No convencer al paciente de ninguna cosa, porque la verdad es que eso no va a llevar a ningún fin. No hay que discutir con los pacientes, eliminar situaciones de riesgo, activar la red, y dentro de lo que se pueda, dentro de la funcionalidad del paciente, mantenerlo con alguna actividad social. Este es un estudio bastante interesante y que habla de los cuidadores. Y fíjense que de forma muy previsible se vio de que quiénes son los que cuidan a los pacientes con Alzheimer en este caso. La mayoría de las veces un familiar, la mayoría de las veces una mujer, y la mayoría de las veces, ¿cierto?, esas mujeres tienen que, además de cuidar a sus hijos, además de hacer sus tareas del hogar, además de muchas veces trabajar, cuidar a este paciente añoso, lo que genera gran grado de estrés, y muchas veces tienen que dejar de trabajar y genera pobreza. Entonces, esto es un tema muy interesante y que tiene relación con todo las organizaciones sociales, ¿cierto?, donde se insta a crear redes de apoyo para cuidar a los pacientes con demencia, y que especialmente en los países que tienen una salud que está dirigida por el Estado o que tiene ciertos recursos estatales, hay una gran subvención para este tipo de pacientes y su familia, y nosotros en Chile la verdad que estamos en pañales. Recién el año pasado, el 2019, se agregó el
el Alzheimer al auge. Ojo que el Alzheimer, no el resto de la demencia. Y falta por definir muchas cosas. ¿Cuál es la canasta? ¿Cuáles son los exámenes que van a estar permitidos hacer? ¿Quién finalmente se va a hacer cargo? Los flujos de los pacientes. Y temas súper importantes como la regulación de los hogares de ancianos, el tema de las pensiones, la seguridad económica. Esos son cosas que todavía están ahí por discutir y que nos hablan desgraciadamente que en este tema, como país, ¿cierto?, estamos muy al debe. Bueno, ¿cuál es el tratamiento sintomático? El tratamiento para evitar que el paciente se agite, es para que el paciente duerma, es para que muchas veces permita de que la vida familiar, el ecosistema familiar persista. ¿Y qué es lo que hay que tener ojo acá? Evitar la benzodiazepina, porque va a tener efecto paradojal e incluso puede confundir mal a los pacientes. Y con los inductores del sueño también puede haber estos síntomas, pero son menos frecuentes. Se pudieran ocupar un poco más, pero siempre con dosis baja y probando el efecto. Uno debería probar neuroléptico atípico, especialmente la quetiapina se ocupa, ¿cierto?, para poder acompañar un poquito más con el tema del sueño, pero insisto, siempre la menos dosis posible, porque en la medida en que dejamos medicamentos para dormir, también aumentamos la morbimortalidad, ¿ya? Y si vamos a ocupar algo, ojalá que sea o neuroléptico atípico o dositas bajas de inductores, pero no benzodiazepina. Y los tratamientos específicos, bueno, eso es lo que hay que discutir con el tema de la guía GES, si van a estar incorporados o no, porque son de alto costo para el promedio de remuneraciones, ¿cierto? Las pensiones que tenemos en nuestro país. Tienen un máximo efecto en etapas iniciales y moderadas, haciendo que la enfermedad progrese un poquito menos y haya menor agitación y mejor capacidad de cuidado del cuidador, valga la redundancia. Ya cuando el paciente está postrado pierden un poco de efecto, aunque hay algunos pacientes que estando postrados les retiran los medicamentos y se agitan mucho, entonces cuesta retirarle el medicamento. Y por supuesto explicar de que deterioran, o sea, lentecen la progresión de la enfermedad, pero no son curativos. Y por supuesto tienen efectos secundarios. Entonces, acá hay un paper también bien clásico que ya está un poco viejo, pero grafica un poco la cantidad de medicamentos que se han ocupado y que desgraciadamente no han tenido en su mayoría mucho efecto. Ahora último, ¿cierto? Se ha ocupado los anticuerpos monoclonales incluso, que se ve aquí que patológicamente disminuyen el depósito de beta amiloide, y acá hay algunos correlatos con el mini-mental que tienden a aumentar incluso con el tiempo, mejora el paciente, pero siguen siendo estudios que no han tenido la aprobación para extender estas terapias al mundo real, entre comillas. ¿Y qué es lo que podemos decir? Algo bastante paradojal, que uno de los medicamentos que se ocupan hoy en día y que tienen aprobación por la FDA es la memantina. Y fíjense ya del año que se ocupa la memantina, 1986. Entonces la verdad es que uno podría decir en base a esto de que no se ha inventado nada mejor desde esa época. Y por eso que es muy importante estas dianas terapéuticas en la etapa presintomática. ¿Ya? Puede que ahí esté la respuesta. Y aquí, bueno, aparece la dosis, ¿cierto? La rivastigmina, ¿cuál es la gracia que tiene? Que se puede dar en parche, ¿ah? Si es que el paciente tiene trastorno de deglución. Ahora, si es que tiene trastorno de deglución, probablemente que esté postrado. Entonces, ¿cuál va a ser la ganancia de este medicamento? Además que es súper caro, ¿ya? Ahí obviamente queda a juicio del caso a caso y del colega que esté hablando el paciente. Generalmente se empieza con memantina, se puede subir un poco la dosis, después se puede pasar a donepezilo o viceversa de donepezilo a memantina. El uso combinado, la verdad es que no se ha demostrado que sea mejor, y sí es mucho más caro y sí tiene mucho más efectos secundarios, así que si uno no funciona o tiene algún efecto secundario, uno debería pasarse con el otro, no sumarlo. Y acá aparece un estudio también que habla de lo mismo, ¿no? De que fíjense cómo el mini-mental, la disminución no es tan importante, no es que el paciente mejore, sino que su deterioro se va lenteciendo, y tanto para el médico como para el estrés del cuidador también es beneficioso, ¿ya? Pero siguen siendo resultados bastante modestos en la vida real. O sea, el paciente, en vez de tener, por ejemplo, pérdida de control de esfínter en 6 meses, lo va a tener en un año, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Entonces, tampoco es que sean cambios tan drásticos, y por eso que muchas veces en algunos sistemas de salud se ha preferido, en vez de ocupar ese dinero en medicamentos, ocuparlo en dar mejor cobertura social, subvencionar al familiar que va a cuidar al paciente, por ejemplo,
o subvencionar guarderías de viejos, donde tener a los pacientes mientras el resto de la familia puede trabajar o estudiar, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que podemos hablar entonces? Que este concepto de demencia senil es un poquito insuficiente. Uno debería decir, este paciente tiene demencia o no, y si tiene demencia, ¿qué tipo de demencia? Un perfil de Alzheimer, un perfil mixto, un perfil vascular, un perfil subcortical parkinsoniano, etcétera. Uno debería decir eso. ¿Tiene demencia y qué tipo de demencia o qué perfil, por lo menos? Por supuesto, siempre tratar de descartar cuáles son las demencias reversibles o eventualmente tratables. Recordar más aún hoy en día con la incidencia de pacientes relativamente jóvenes con demencia de que no todo es Alzheimer y que hay este tratamiento que es preventivo, que es sintomático y que también es específico. Y por supuesto, esto es un problema que se nos viene muy fuerte en los próximos años, en la medida en que nuestra población tiene mejores estándares de salud, envejece, vive más, y por lo tanto ahora viene el problema de que, ok, está bien que las personas vivan más, pero tenemos que mejorar esa calidad de vida. Y eso incluso va más allá de lo sanitario, tiene que ver con respuestas sociales, tiene que ver con respuesta política también sobre cómo vamos a dar una cobertura social, económica, ¿cierto? Para este tipo de pacientes.